Señores congresistas, se encuentra programado en la estación orden del día también la presente sesión la exposición de la presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, señora Ana Cecilia Jara Barbosa, para que nos explique sobre los siguientes puntos. Número 1, impacto del octavo retiro de fondos de la AFP. Y número 2, normas, medidas y alcance del reglamento de la Ley 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano. Invitamos a la señora Ana Cecilia Jara Barbosa para que nos informe sobre lo que ya estamos tratando. Adelante, por favor. Tome asiento. Sí. Más o menos la dinámica que vamos a continuar, señores congresistas, como ustedes saben, estamos un poco presionados con el tiempo por la sala. Entonces, termina la exposición de la señora Ana Cecilia Jara Barbosa y empezamos la ronda de preguntas. ¿Sí? Adelante, por favor, señora Ana Cecilia. Tiene usted el uso de la palabra. Buenos días. Muchas gracias, presidente, por la invitación y por su intermedio. También le hago llegar mi agradecimiento a los congresistas miembros de la Comisión de Economía. Recibimos la invitación para brindar nuestro punto de vista sobre el eventual nuevo retiro de fondos de pensiones y sobre las medidas, normas y alcances de la Ley 32123 y su reglamento, el Decreto Supremo 189-2025. Muy amable, gracias. Señor presidente, por su intermedio me gustaría comentarles que en la Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones estamos convencidos de que el país requiere un sistema previsional sólido que ofrezca cada vez mejores pensiones a todos los peruanos. Los sistemas de pensiones sólidos son pilares de toda nación desarrollada. Para ello es clave tener reglas claras y mantener la estabilidad jurídica. Esto permite que podamos proyectarnos a futuro y tener un sistema sólido en el que todas las entidades participantes puedan invertir en beneficio de los afiliados y que se puedan generar pensiones. El país necesita predictibilidad y seguridad jurídica. Ello significa evitar todo aquello que perfore el sistema previsional y desnaturalice su propósito, como por ejemplo los retiros, que finalmente vacían los fondos de pensiones. Si tenemos estabilidad jurídica e instituciones sólidas, lograremos que nuestro país cuente con un sistema fuerte que no solo otorgue pensiones, sino que también participe en el desarrollo de proyectos que ayuden a cerrar la brecha de pobreza. Dicho esto, y respondiendo a la pregunta de la invitación de esta comisión, efectivamente consideramos que los retiros han causado un enorme impacto en los fondos de pensiones, lo cual se traduce directamente en una menor pensión para los afiliados y también en la economía peruana, porque se traduce en menos hospitales, en menos colegios, en menos proyectos de agua, de luz y de desagüe, en menos puestos de trabajo. En tal sentido, me permito continuar con la exposición mostrando dicho impacto. Como podemos ver, desde el 2020 hasta el 2024 se han dado 7 retiros de fondos de pensiones a través de leyes y decretos aprobados. Esto ha significado el retiro o la salida de fondos de pensiones de más de 115.000 millones de soles. Siguiente, por favor. Entonces, a mí lo que me gustaría mostrarles en esta lámina es lo que es en este momento, lo que hay en el sistema privado de pensiones y lo que pudo haber sido si no se hubieran dado los retiros. En las barras verdes ustedes van a observar cómo el fondo va decreciendo
en las barras azules la cantidad de dinero que va saliendo y las barras naranjas es, sin los 7 retiros, hoy el fondo podría ser más de 275.000 millones de soles. Hoy el fondo está en menos de la mitad, porque se desinvirtieron, como comenté, más de 115.000 millones de soles y hoy el fondo es de 118.000 millones aproximadamente. Siguiente, por favor. Por lo tanto, el impacto que podría tener un eventual octavo retiro es tremendo. Al 7º retiro salieron más de 115.000 millones de soles, como comenté. Habían en ese momento 9.8 millones de afiliados y de ellos en su momento cerca de 7 millones de personas se quedaron con 0 dinero en sus fondos. Si se diera un eventual retiro, saldrían más de 26.000 millones de soles. Como bien dijo el anterior expositor, el señor Elio Sánchez, hay afiliados ahora en más de 10 millones de soles y si se diera un octavo retiro, estamos hablando de que más de 8 millones de peruanos se quedarían con 0 dinero en sus cuentas y sin derecho a una pensión mínima o proporcional, que es lo que establece la ley 32123. Por lo tanto, como mostraron anteriormente, estamos hablando de casi 2 millones de personas que no tienen dinero en sus cuentas y que tenemos 6.3 millones de personas, peruanos, que tienen menos de una UIT. Siguiente, por favor. Un nuevo retiro solo beneficia a los sectores A y B. En el sistema privado, los afiliados de los niveles socioeconómicos A y B son los que tienen mayores fondos, convirtiéndose en los principales beneficiarios de los retiros. Además, ellos también han tenido la opción de acceder a su CTS, en contraste con más de 12 millones de trabajadores informales, principalmente de los sectores C, D y E, que no están ni en el sistema privado de pensiones ni en el Sistema Nacional de Pensiones, por lo que no han tenido acceso a ninguno de estos retiros. Son los grandes olvidados de este tipo de políticas públicas. En 7 retiros, señores, el 60% de todo lo retirado lo hicieron los trabajadores de los sectores A y B. Los afiliados de los sectores C, D y E agotaron sus fondos o disponen de menos de una UIT. Siguiente, por favor. Me he permitido traer un cuadro elaborado por el Instituto Peruano de Economía, donde se muestra un impacto en gráfica. Les comentaba al inicio de la presentación, de 2020, 2021, 2022 hasta el 2024 se dan la aprobación de 7 retiros. Como ven en las gráficas, la inversión en infraestructura se redujo en más de 38.000 millones de soles, una caída de casi 70%, que eso que ha significado que tenemos, como les comenté, menos inversión en infraestructura, menos carreteras, colegios, hospitales. Y solamente hay un pequeño hipo, como pueden ver en la lámina, el año 2023, donde no se hacen retiros. Las inversiones de los fondos de pensiones en el desarrollo económico del país estaban en 95.000 millones antes de que se realizaran los retiros. Las inversiones ahora cayeron, después de 7 retiros, en 39.000 millones. Como consecuencia, se reducen las oportunidades para invertir en proyectos de largo plazo y se pone en riesgo la atracción de la inversión privada, ya que las condiciones de financiamiento se vuelven menos favorables. Esta, señor presidente, es la primera parte de mi presentación y quisiera ahora continuar con la segunda parte de lo que fue la invitación referida a normas, medidas y alcances de la Ley 32123 y su reglamento, el Decreto Supremo 189-2025 EF. Para comenzar, quisiera recordar, ¿no? Muchos congresistas lo han comentado, pero comentar que la ley de la que estamos hablando fue emitida por el Congreso. Jara, sí. Disculpe que le interrumpa. Sí. Tenemos también con nosotros, señora congresista, la presencia del señor gerente de operaciones de la Asociación de AFPs, Carlos Raigada. Quería comentarlo para que queden en acta. Sí, bienvenido. Continúe, por favor. Gracias, muy amable.
Ley aprobada por el Congreso de la República del Perú y hace 12 días aprobado el reglamento de esta ley. Como ya comentó el señor Elio Sánchez, la ley, voy a hacer una enumeración de un resumen de las modificaciones que trae esta norma. El artículo 25 de la ley y el artículo 61 y 64 del reglamento establecen que los afiliados al Sistema Nacional y al Sistema Privado de Pensiones pueden acceder tanto en pensiones mínimas como en pensiones proporcionales, siempre que se cumplan determinada cantidad de aportes. La pensión mínima con 240 meses de aportes, que son 20 años, y la pensión podría ser de 600 soles. Las proporcionales van de 180 aportes a menos de 240 aportes, que son entre 15 a menos de 20 años, con una porción de 400 soles. Y otra pensión proporcional que va de 120 aportes a menos de 120 aportes a menos de 180 aportes, que son de 10 a 15 años. Estamos hablando de una pensión de 300 soles. Los requisitos para acceder a estas pensiones mínimas y proporcionales, de acuerdo a los artículos que establece la ley y el reglamento, son completar los meses de aporte, que estamos viendo en el cuadro, no realizar retiros luego de emitir esta ley, que fue el día 5 de septiembre, que el fondo no alcance para financiar una pensión mínima o proporcional y haber cesado en el trabajo. Otro de los temas que establece el artículo 29.1 de la ley y el artículo 18 del reglamento establecen la afiliación a partir de junio del 2027 de las personas que cumplan 18 años de edad que deberán ingresar al sistema previsional, sea que decidan afiliarse al sistema privado de pensiones o al sistema nacional. Siguiente, por favor. El artículo 13 de la ley y el artículo 43 y 46 del reglamento establecen también el libre traspaso entre un sistema y otro. Y así también esta norma, en estos artículos que he comentado, señala que se puede recibir pensiones en ambos sistemas. Antes esto era incompatible. Está pendiente de reglamentación acá, de parte de la superintendencia también algunas normas operativas, como bien ha comentado el señor Elio Sánchez. También se ha comentado en anteriores exposiciones, de acuerdo al artículo 14.2 de la ley, el artículo 1.1 del reglamento, se señala que se permiten a los bancos, a las compañías de seguros, a las cajas, a las financieras, a las cooperativas, que administren fondos de pensiones también junto con las administradoras privadas de fondos de pensiones. Y desde la vigencia de la ley, o sea, hace 12 días ya, las administradoras privadas de fondos de pensiones y estos nuevos competidores se llamarán empresas administradoras de fondos, por lo que el afiliado podrá elegir entre más opciones para que administren su dinero. Igualmente, eso está pendiente de reglamentación. También se ha establecido una nueva comisión en función a la rentabilidad que estará conformada por dos componentes, de acuerdo a la primera disposición complementaria modificatoria de la ley y el artículo 8 del reglamento. Esta nueva comisión que se crea tiene dos componentes, un porcentaje de comisión que se pagará sobre si la rentabilidad es positiva, y esto está pendiente aún de reglamentar por parte de la superintendencia, y un porcentaje de comisión fija en función a los costos operativos por la administración. La sexta disposición complementaria final de la ley y el artículo 23 establecen también que las empresas administradoras de fondos que se llamaban EAF, cuya rentabilidad sea menor la rentabilidad de referencia definidas por la superintendencia, deberá también compensar a los fondos de pensiones y la implementación aún está en elaboración. Siguiente, por favor. También se ha establecido nuevos mecanismos de aporte complementario. Se establecen tres. El artículo 35 de la ley y el artículo 72 del reglamento establecen los aportes por consumo, que en resumen es que el 1% de las compras que hagan los ciudadanos en el año con comprobantes electrónicos ingresarán a una cuenta que el trabajador tenga en el sistema privado de pensiones. Todavía está pendiente de reglamentación para
que esto se implemente. También hay incentivos al ahorro que están contenidos en la 9ª disposición complementaria final de la ley y en el artículo 82 del reglamento. El Estado podrá premiar el esfuerzo de ahorro de los afiliados, otorgándoles un aporte complementario a quienes hagan aportes voluntarios con fines previsionales. El MEF, en función de la previsión presupuestaria, podrá asignar recursos del Tesoro Público para ello. También se establece en el artículo 32.2 de la ley y el artículo 71 del reglamento la devolución de pagos en exceso del impuesto a la renta. Al hacerse la declaración anual del impuesto a la renta, los ciudadanos podrán solicitar que el saldo a favor resultante vaya a su cuenta en el sistema privado de pensiones. Y la implementación requiere de normas aún para hacer operativos estos temas. Respecto a los aportes de los independientes, el artículo 9 de la ley y el artículo 28 del reglamento establecen que a partir del 1 de enero del 2028 deberán aportar todas las personas que reciban ingresos por recibos por honorarios profesionales, es decir, por 4ª categoría. Y la tasa de aporte durante el año será de 2% de los ingresos percibidos de cada recibo por honorarios profesionales, lo cual aumentará progresivamente cada 2 años. 2% en el 2028 y 2029, 3% del de 2030 al 2031, 4% de 2032 a 2033 y 5% a partir del 2034. Siguiente, por favor. Finalmente, en este resumen que me he permitido hacer, señor presidente, se establecen también en el artículo 24 del reglamento los aportes facultativos. A partir de enero del 2028, los afiliados al sistema nacional o al sistema privado podrán realizar aportes facultativos en el mes en que no se encuentren en una relación laboral de dependencia o que no reciban rentas o ingresos de 4ª categoría. En ese caso, el afiliado podrá definir la frecuencia del aporte según su capacidad económica. En la primera disposición complementaria modificatoria de la Ley 32.123 se establece además que la edad para jubilarse de manera anticipada en el sistema privado de pensiones será de 55 años. Antes era de 50 años de edad. Se establecen también otras disposiciones referidas a la disposición de los fondos. Se prohíbe el retiro total o parcial de los fondos, con excepción de la disposición del 25% para comprar un único inmueble cuya finalidad sea casa-habitación. El 50% del fondo de pensiones se seguirá usando en caso de enfermedad terminal o un diagnóstico de cáncer y se prohíbe el retiro del 95.5% de fondo de pensiones para afiliados menores de 40 años. Los mayores de 50 años sí podrán acceder a retiro del 95.5% como lo establece la norma. Este ha sido un resumen de normas, medidas y alcances de la Ley 32.123 y su reglamento. Finalmente, por su intermedio, señor presidente, consideramos que sin institucionalidad ni estabilidad jurídica, el sistema previsional pierde legitimidad y eficiencia. Es importante fortalecer las instituciones y garantizar reglas claras y duraderas en beneficio de todos los peruanos. Como corresponde en un Estado de Derecho, las administradoras privadas de fondos de pensiones hemos sido respetuosas de los mandatos legales emanados de las autoridades competentes. Por esa razón, nos sumamos a todo esfuerzo e iniciativas de diálogo para trabajar unidos en proteger el bienestar de los ciudadanos sin comprometer la seguridad de nuestra vejez. Señor presidente, agradezco su invitación a participar en esta comisión y acudiremos cada vez que se nos convoque con la mejor voluntad para dialogar e intercambiar ideas y propuestas en mejora del sistema de pensiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jara Barbosa. Señores congresistas, sin más dilación, vamos a ingresar nuevamente a la etapa de intervenciones. La dinámica de su participación se mantiene
tal como habíamos establecido anteriormente. El tiempo por cada intervención es 2 minutos. Agotadas las participaciones, vamos a escuchar a los representantes tanto del Ministerio de Economía y Finanzas, Superintendencia de Bancos y Seguros, y nuevamente a la representante de la Asociación de Fondos de Pensiones. Señores congresistas, si alguno de ustedes quiere hacer uso de la palabra, por favor, en el mismo sentido horario, por favor, ¿sí? En el mismo sentido horario. Vamos a tomar nota. Congresista Rosángela Barbarán, congresista Guido Bellido, Luna también. En todo caso, comenzamos con el congresista Luna, por favor. Adelante, congresista Luna. Sí, sí. Ya. Entonces ya está lista. Adelante, congresista Barbarán. Gracias, presidente. Presidente, yo quiero hacer preguntas muy puntuales y primero hacer una crítica a la Superintendencia de Bancas, Seguros, Administradora de Fondos de Pensiones, porque yo sí quisiera saber esa institución aquí, ¿a dónde juega? O sea, ¿para quién juega realmente? Y no lo digo con mucho respeto por el superintendente, porque han pasado muchísimos superintendentes. Y lo digo porque los peruanos muy poco conocen de esa institución y no saben lo importante que tiene que ver en cuanto al tema de el abuso que han cometido las AFPs. Presidente, me he empapado de muchísima información. Tenemos, por ejemplo, el cuadro promedio, que además se lo he pedido hace muchísimo tiempo y recién me llegó el día de ayer, de cuánto es que cobran los aportantes por la pensión. ¿Por qué el Congreso siempre ha tenido que ir a tocarle la puerta a la SBS para que actúe cuando el abuso lo conocen desde hace mucho tiempo? Un punto importante, presidente, y aquí es algo que no entiendo, sabiendo que esta reglamentación iba a salir porque ya la ley estaba promulgada, la 8ª disposición es clara. Ya los peruanos se les ha habilitado la posibilidad de quitarle el 100% de sus fondos a las AFPs y pasarlo a una caja, a un banco, una cooperativa, hasta un SAFI. Muchos de los que medianamente conocen lo que es inversiones dicen, yo necesito llevarme mi dinero, invirtiéndolo en otro espacio tengo mayor rentabilidad. ¿Y por qué no lo podemos hacer? Porque la cláusula del reglamento establece que la SBS va a disponer las reglas. ¿Cuándo lo va a hacer, presidente? El reglamento está desde el 5 de septiembre. La ley desde el mes pasado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si hay un sentido de urgencia, la gente en la calle está diciendo, no quiero saber nada de las AFPs, quiero llevarme mi plata. ¿Por qué no actúan con sentido de urgencia, presidente? Ya el Congreso ha establecido la norma. Otro punto importante, presidente, es sobre el tema de las comisiones que mucho se ha hablado. Ellos ya han desarrollado un estudio, por ejemplo, para saber cuánto va a ser el carácter fijo, cuánto va a ser el carácter variable de estas comisiones, siempre apuntando a velar por el aportante. Esas serían las 2 preguntas para la SBS. Y la otra pregunta, en este caso para las AFPs. Este Congreso de la República planteó la comisión por desempeño y ustedes en estas mesas que se realizó cuando yo era presidenta se oponían, decían que casi era como entrar al mercado, ¿no? Pero después, oh casualidad, empezaron a sacar publicaciones como si hubiese sido la iniciativa de ustedes y obviamente que le generaron desconfianza a la gente. Ahora también estamos viendo, presidente, por ejemplo, cómo se han quedado calladas cuando ha salido un reglamento que es en contra de las AFPs. Casualidad, presidente, de que se la quieran derogar porque habrían intereses de que derogando dejemos las cosas como están y eso no lo vamos a permitir, presidente. Por eso yo quisiera saber cuándo, en qué momento los peruanos le vamos a poder quitar el 100% a las AFPs. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista José Luna Gálvez. Presidente, en el mismo camino del representante de Fuerza Popular, la pregunta es clarísima. Han tenido tiempo suficiente para analizar el señor y viene a sustentarnos una cuestión solo de defensa de las AFP. ¿En qué momento ha hablado en defensa de los trabajadores? ¿Por qué no es rentable para un trabajador? Lo pone en una caja 7%, es mucho más rentable. Pero eso no ha hablado nada. Solo dice cuánto va a salir, cuánto va a fallar, como si fuera el representante de la AFP. Entonces tenemos que tomar acción. Si tenemos una persona así, que solamente habla solo de la AFP y a favor de la AFP, entonces, ¿en cuánto vas a hablar de los trabajadores? ¿Cuánto vas a hablar de que no es rentable? ¿Cuánto vas a ser sincero? Eso está clarísimo. Entonces, definitivamente, yo hubiera querido escuchar en todo en defensa de los trabajadores. Todo porque
no ganan nada esta vez, pero la AFP sí tiene. Y tienen sueldos de 70.000, 40.000 mensual. ¿Cuándo vas a hablar de los trabajadores? ¿Cuándo vas a hablar de que no es rentable? ¿Cuándo vas a hablar de que debemos mejorar? ¿Cuándo vas a reglamentar para que se abra el mercado? Congresista Luna, a través de la presidencia, por favor. Disculpe, presidente, pero indigna, porque hemos visto, si hubieran sacado un reglamento mejor en la que hubieran abierto el mercado, no habría todo este problema. Si no hubieran obligado a que todos los recibos honorarios les carguen los 2%, 3%, 5%, no hubiera habido este problema. Pero este problema nace porque no se abrió el mercado. Y años venimos diciendo, hay que abrir el mercado, hay que abrir el mercado. Pero ya salió el reglamento y no hay nada de eso, presidente. Entonces, yo le doy la razón a Rosángela. Esto se hubiera solucionado si abríamos el mercado y no se obligaba a los RH a que obligatoriamente tengan que aportar. ¿Y eso acaso no lo vio? Por supuesto que su área tenía que verlo. ¿Por qué no analizó? Y si es especialidad en psicología del comportamiento como un profesional como yo, somos economistas. Entonces esto iba a haber, esta reacción iba a ocurrir. Entonces, ¿qué clase de profesor de psicología del comportamiento es? Entonces, definitivamente, oiga, usted está totalmente equivocado. Entonces tenemos que cambiar funcionarios, tenemos que mejorar para evitar la reacción y movilización de toda la ciudadanía del Perú por hacer un reglamento mal hecho, que debía haber sido bien asesorado el Ministerio de Economía. Definitivamente esto está mal y ahorita ya no vamos a poder trabajar el reglamento así como está. Vamos a tener que separar las 4 UIT por un lado y el otro lado para una reunión de emergencia, presidente, que se puede hacer mañana mismo para poder solucionar este tema del reglamento, porque si no está enredado. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Guido Bellido. Gracias, señor presidente. Señor presidente, por ahí hemos escuchado que dicen que la ley 32.123 no beneficia a las AFPs. Creo que eso es un engaño, porque yo voy a decir los 8 puntos, señor presidente, que le favorecen a las AFPs. Primero, expande drásticamente la base aumentando aportes y comisiones. Segundo, diversifica ingresos capturando fondos pasivos sin costo de adquisición. Tercero, menos presión competitiva, pero la ley 32.123 favorece a las AFP consolidadas por experiencia, la que nos están diciendo que se ha aperturado. Esta ley también incentiva rentabilidad potencial de mayores ingresos en mercados alcistas. Retiene más fondos bajo administración aumentando ingresos por comisiones. Atrae afiliados de la UNP altos ingresos incrementando fondos. Protege reputación y fomenta eficiencia beneficiando a las AFP líderes. Menor gasto en marketing, mayor captación pasiva. O sea, entonces, ¿cómo es que no favorece esta ley, la 32.123, señor presidente, a las AFPs? Esta ley ha sido elaborada para las AFPs. Capaz hasta ellos mismos han redactado ese dictamen, porque de esta manera no se pueden beneficiar, señor presidente. Por tanto... Congresista Bellido, por favor. Ya, retiro lo dicho capaz. Presidente, que tiene la palabra, no puede faltar el respeto, presidente. Presidente, estoy en el uso de la palabra. Por favor, no podemos expresar. No, presidente. Que retire la palabra. Más respeto a nuestros invitados. Falta de respeto, que retire. Ya lo he retirado, presidente, y estoy en el uso de la palabra. Congresista Bellido, solamente para hacerle recordar, esta es una estación donde tenemos que preguntar para absolver nuestras dudas. Así es, por eso estoy planteando y una vez que se absuelven nuestras dudas, aprovechemos la presencia del señor, de los señores de AFP, SBS y MEF. Presidente. Continúe, por favor. Presidente, pídale que baje la voz, por favor. Yo solo pido tolerancia. Porque mis colegas también han tocado otros temas y nadie los ha cortado. Entonces voy a continuar. Señor presidente. Continúe, congresista. Señor presidente, lo concreto aquí... Que baje su tono, por favor. Presidente, disculpe, pero no me parece que es un tono adecuado.
Pero lo concreto... Congresista Bellido, continúe por favor y bueno, concluya. lo concreto aquí, señor presidente, es que los peruanos vivimos en este momento endeudados hasta el cuello. La gente está con una deuda tremenda. ¿Sabe por qué, presidente? Porque lo quiero expresar esto. Porque cuando nosotros ponemos nuestra AFP... Bellido, vamos al punto, aprovechemos al punto, por eso decía yo al comienzo, esta es una reunión muy técnica. Sus preguntas, por favor. Ya, correcto. Esta es la pregunta. Cuando nosotros ponemos nuestro dinero en manos de las AFPs, los AFPs nos pagan mensual, no superan ni los 40 céntimos. Pero sin embargo, nosotros, cuando los bancos nos prestan esos mismos fondos a nosotros pagamos de 40 soles casi hasta 98 soles. O sea, eso es la esclavitud. Entonces, ¿por qué ellos nos dicen que no tiene rentabilidad? ¿Por qué nos dicen que no tiene rentabilidad? Preguntas puntuales, ya tiene más de 3 minutos, por favor. Entonces, sus preguntas, estamos esperando las preguntas, congresista Bellido. Bueno, presidente, entonces, ¿qué le voy a decir? Les voy a felicitar. No, pues, es que no me deja hablar. No me deja expresar, señor presidente. Le acabo de decir que concluya su participación. Estoy preguntando si esos fondos en el mercado devuelven al mismo trabajador. ¿Por qué el trabajador paga 80 soles, 90 soles? Y ellos, a nosotros, la rentabilidad nos dan, no supera ni 6 soles, señor presidente. Esa es la pregunta. Gracias. Entonces, así se hacen ricos y ganan, pues, 500 millones anuales. Gracias, señor congresista. Tiene la palabra el congresista Alejandro Cabero. Por favor, sin levantar la voz, congresista Cabero. Sí, presidente, muy calmo. Sí, congresista, lo que pasa es que tengo ya una lista tomada. Pero si el congresista Cabero le quiere ceder la palabra, no hay inconveniente. Para eso estamos acá. 4 años después ya nos conocemos. Gracias, entonces presidente. no podemos estar leyéndonos las cartas a estas alturas. Adelante, congresista Cabero, por favor. Yo tengo una pregunta muy puntual, 2 preguntas muy puntuales. Acá han hablado de la rentabilidad, si les parece mucho, les parece poco. El que no le guste la rentabilidad puede irse a la ONP, presidente. Y yo espero que ahí les vayan a dar una mejor pensión que en la AFP y que se la defalquen los políticos de turno, como ha ocurrido antes de la reforma en los años 90. Así que realmente el sistema estatal, que es a donde finalmente nos quieren llevar, presidente, todos los que han defalcado el Perú en los 80 con el socialismo empobrecedor que destruye la sociedad. Bueno, pero el punto es que incluso no lo pueden mover a otro lado, ni siquiera se tienen que ir a la ONP, se pueden ir a una caja, se pueden ir a otro lado, si es que no les gusta. Yo quiero preguntar, presidente, como joven, como afiliado al sistema, déjeme hablar, por favor, y no interrumpan. Gracias. Presidente, yo hablo como afiliado del sistema de pensiones. Tengo 32 años. Yo no he retirado un solo sol de mi fondo de pensiones. ¿Ya? No, porque trabajo y ahorro, señora. ¿Ya? A diferencia de otros que viven del Estado, viven de la mamadera, como los socialistas. Congresista, eviten el diálogo, pues si no, presidente, parece que alguien estuviera tratando de impedir el debate. Sí. Yo quiero hacer una pregunta muy puntual lo que como pueda afiliado al suceder. sistema, Adelante, presidente. por favor, y concluya. Pero no hay que ser despectivos, pues, presidente. Están siendo despectivos. No le toca hablar, pues, todavía, congresista. Va a hablar, por supuesto que va a hablar. Concluya, por favor. Gracias. Una pregunta muy puntual como afiliado. Tengo 32 años. Yo no he sacado un solo centavo de mi fondo de pensiones y quiero que ese fondo de pensiones en los próximos 20 años, presidente, pueda rendir lo más posible para que efectivamente podamos tener una pensión digna en el futuro. Lamentablemente, los constantes retiros, que ya van 8, y seguramente después vendrá el 9º y el 10º, y las causas serán siempre las mismas, la crisis, etcétera, merma el fondo de pensiones y merma la oportunidad de los jóvenes que queremos quedarnos en el sistema, de tener mayor rentabilidad, porque lamentablemente al liquidarse ciertos fondos que no se invierten a largo plazo por la imprevisibilidad de los retiros, se liquidan de forma inmediata, incluso se malbaratean, y eso afecta a todos los que nos quedamos en el sistema. Entonces mi pregunta es a las AFPs y a la SBS, si es que corresponde, ¿qué se está haciendo para proteger a los que nos vamos a quedar en el sistema? Yo no sé si ustedes tienen identificado, no sería una mala idea, y lo dejo como opción o como propuesta. Gracias, señor congresista. Termino. Concluya, por favor. Lo que quiero preguntar, colocar
preguntar a los afiliados, del 1 al 5, ¿cuánto está usted cercano a retirarse? 5, me quiero ir mañana, 1, me quiero quedar hasta los 65 años. E invertir el dinero de aquellos que nos vamos a quedar apostando por el futuro, quizás en los fondos más rentables y más riesgosos, ¿no? Y finalmente, a invertir a los que se van a ir mañana en los fondos más líquidos. No sé si eso se está haciendo, presidente, porque es importante que nos digan, o por lo menos yo quiero saber, qué se está haciendo para velar por los que se van a quedar. Esa es mi intervención. Gracias. Muchas gracias, congresista. Congresista, sí, Kelly Portalatino, luego el congresista Darwin Espinosa y final. Gracias. Bueno, y concluir, seguimos. Adelante, por favor. Sí. Gracias, presidente. Están apuntados. La Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones ha fracasado. ¿Y por qué le digo que ha fracasado así contundentemente, presidente? Porque no está velando en controlar y supervisar las administradoras de fondos de pensiones de todos los peruanos que están afiliados a esa administradora. Por lo tanto, definitivamente genera, presidente, un atentado de los derechos de todos los aportantes. Segundo, presidente, efectivamente, presidente, hemos escuchado a la señora Ana Cecilia. Efectivamente, y rescato los aportes que ha mencionado sobre la diapositiva, porque es la misma diapositiva de la vez pasada que ha venido a sustentar acá la Comisión de Economía. Entonces, se habla que existen 2.8 millones de afiliados que no tienen fondos. Por supuesto que no tienen fondos, pues, porque esos fondos que han sido retirados han salvado vidas en pandemia, han salvado muchas vidas cuando se requería utilizarlos, porque no estamos hablando dinero exorbitante, estamos hablando de 21.000 nuevos soles, de las cuales habla, presidente, que hay 1.2 millones de afiliados que tienen más de una UIT. Es decir, nosotros tenemos el 12% de afiliados que tienen más de una UIT y eso quiere decir que obviamente van a tener que tomar la decisión de mantenerse o no, porque no van a llegar a acceder a una pensión mínima digna y justa. Presidente, estamos hablando que los fondos actuales del 60% de afiliados no va a garantizar una jubilación digna. ¿Por qué? Porque existen 6.3 millones de afiliados que tienen menos de una UIT. Esa es la justificación para el siguiente retiro. Esa es la justificación. ¿Por qué? Porque está garantizando ya un informe válido. Yo concluyo, presidente, que es una estafa y es una aberración para los aportantes que están en la AFP, porque hasta la actualidad tenemos bajo la fuente del BCR, presidente, un promedio de 19.000 millones de soles que han perdido de todos los aportantes, 19.000 millones de soles que han perdido la AFP de todos los aportantes que estamos trabajando en la parte de privada o pública, y de la cual, presidente, obviamente, jamás como administradores dicen, no, nosotros administramos, por lo tanto no voy a ser afectado, pero que eres afectado si es el aportante. Y con respecto, finalizo, presidente, el tema de la ley 32.123. Acá no se habla, presidente, de que el reglamento sea pues bueno. Y lo que traslado, lo que dice la población, que la ley es lesiva, no el reglamento. La ley es lesiva, presidente. ¿Y por qué? Porque nosotros hemos visualizado, congresista, para terminar, presidente, para terminar el contexto, porque así también han dado otros aportes más tiempo. La pensión mínima de 600 soles por 20 años, de las cuales, si están en AFP, no garantizan 20 años de aporte. Deberán migrar a la ONP para que el Estado garantice una pensión mínima. Por lo tanto, presidente, y los independientes están obligados a aportar el 2% de lo que emitan en recibos por honorarios para su pensión. Ese monto subirá paulatinamente el 5% en 5 años, generando pues un desbalance en su economía de la canasta básica familiar. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Portalatino. Tiene el uso de la palabra el congresista Darwin Espinosa Vargas. 2 minutos, muchas gracias, por favor. Presidente. Sí, vamos a ser más breve, inclusive. Presidente, yo no sabía que la SBN o la SBS era parte de las AFP, ¿no? Porque más que controlarla o vigilarla, simplemente se pone al mismo juego. Durante años que las AFP han venido abusando y haciendo lo que han querido con nuestros fondos, la SBS, ¿qué ha hecho?
¿Salió por pago? ¿Dijeron algo? ¿Se está perdiendo? No, claro. Ahora que va a haber un octavo retiro, dicen, no, se va a perder la inversión. No, hacen todo el terremoto, no, todo un cataclismo va a pasar. No pasa nada. Lo único que va a suceder es que las AFP van a contar con menos dinero para invertir, entre comillas, y ganen menos. Si este semestre han ganado más de 600 millones de soles, imagínense si no hubiese habido ningún retiro. Entonces, yo creo que esto va a ayudar, este octavo retiro, no solamente a oxigenar, sino también a replantear qué es lo que necesita el país. Lo conversábamos con un congresista hace un rato, si el aporte debe ser voluntario o no debe ser voluntario. ¿Se debe obligar a aportar para luego vivir con una pensión de 300 soles, de 400 soles? Presidente, no solamente se debería invitar a los expertos a esta comisión, invirtemos a un obrero jubilado para ver cómo vive con sus pensiones, a un empleado jubilado para ver cómo vive con sus pensiones, porque los expertos siempre se van a poner del lado de la inversión, de las AFP, porque también defienden ciertos intereses. Pero veamos la realidad. ¿Cuánto cobra un obrero de pensión si es que ha llegado a estar los 20 años afiliados? Perdón, de aportantes, de empleados. La coyuntura y la realidad en el país indica que es bien complicado que una persona tenga 20 años en una empresa, por lo tanto aportando, y más aún que viva con 600 soles, señor presidente, 600 soles que es una miseria y que aquí en el tiempo se va a devaluar más aún. Gracias. Gracias, congresista. Justamente eso es lo que estamos tratando. Adelante, por favor, congresista Kira Alcaraz. Gracias, presidente. El mío va a ser cortito nomás. Solamente lo que hemos escuchado el día de hoy es que se ha sumado otro aliado más a las AFP. Al final no hemos escuchado un beneficio para la población. Lo que acaba de decir mi compañero, efectivamente. Es difícil cuando no tenemos un portavoz, en este caso de la población que en época de pandemia fueron los más perjudicados. Y los únicos que se beneficiaron fueron las AFPs. ¿Cuánto ganaron? Y siguieron ellos ganando hasta el día de hoy. El problema es de que parece que nos estamos olvidando que acá la población es la que nos puso en el cargo, no las empresas privadas, no las AFPs. Y hasta el día de hoy siguen lucrando. Muchos dicen que tenemos un UIT y que con un UIT, ¿qué vamos a hacer? Pero ya hemos hecho retiros, efectivamente, señores. Algo que le quiero decir mediante usted, presidente, es de que lamentablemente hemos visto que la AFP nunca nos han beneficiado a nosotros, la población, a los ciudadanos, que nos obligan prácticamente a poder de alguna otra manera afiliarnos, porque ni siquiera nos dan la oportunidad de poder decidir. El dinero es de la población, presidente. Y el día de hoy lo que yo estoy viendo simplemente es que las AFP están con las horas contadas, porque las AFP van a desaparecer, porque la población está cansada de dar su dinero para que ustedes inviertan y a la hora, cuando ustedes ganan, nos dan una miseria. Y cuando ustedes pierden, ahí sí nos descuentan bastante. Eso, presidente, y solamente decirles a las AFP que, bueno, mediante usted, presidente, que busquen en todo caso otro trabajo, porque van a estar del otro lado, de la población que el día de hoy no tiene. Igual van a estar ellos, que busquen otra empresa o otro negocio que invertir. Gracias, presidente. Gracias, congresista Kira Alcaraz. Tiene la palabra el congresista Varas Meléndez. Adelante, por favor. El sistema privado de pensiones en el Perú ha fracasado. 33 años de funcionamiento en nuestro país para garantizar una pensión digna a los peruanos, lo que ha generado solamente es miseria y deshonra. Y lo digo porque, como médico, pregunto a los colegas médicos que han aportado más de 35 años a este fondo y tienen pensiones miserables a la fecha de menos de 1.400 soles. ¿Eso qué significa? Que si yo soy aportante a una AFP, tengo que tener 1 millón de soles de fondo para tener 2.500 soles de jubilación. Y así es proporcional. Si tengo 500.000 de fondo, tendría que tener 1.300 soles. Y efectivamente lo que ha quedado claro el día de hoy en esta exposición es que la Superintendencia de Banca y Seguros está a espaldas de la población, porque no regula, no monitoriza ni incentiva los derechos para conservar de un control financiero franco ante estos abusos de las AFP. En tal sentido, presidente, voy a concluir. Acá lo que queremos es derogar la ley 32.123, una ley totalmente lesiva a la ciudadanía y que beneficia a las AFP. Ese es el sentir del pueblo y el día de hoy ya no tenemos que dilatar.
tenemos que efectivamente trabajar el retiro de las 4 IT sin ningún condicionamiento. Se tiene que formular el retiro y la derogatoria en una fecha próxima y que sea inmediatamente de esta ley lesiva 32.123 de la engañosa modernización de lo que es el sistema de pensiones. Gracias, presidente. Gracias, congresista Varas. Tiene la palabra la congresista Mari Carmen Alba. Gracias, presidenta. Bueno, en varias oportunidades, cuando he tenido reuniones con representantes del SBS, en eventos, en temas de conferencias de seguridad social, hemos tocado el tema, y ahora lo reitero, de que no existe en nuestro país cultura previsional, lo que significa el ahorro previsional. Por ello, estamos como estamos y tenemos los problemas que tenemos. Esa es una realidad. Si ustedes van a Europa, en Suiza, en Alemania, el primer regalo que le hacen a un niño es una alcancía. Los famosos chanchitos, eso, que nos regalaban a nosotros también algunas personas. Y ahí, en Europa y en muchos otros países también latinoamericanos, no conciben que una persona no ahorre y aporte para el día de mañana, cuando ya no podemos trabajar, pueda tener una pensión decente para poder sobrevivir y no ser una carga para la familia ni para el Estado. Entonces yo quiero pedirle aquí nuevamente, porque no es primera vez que hablamos de esto a los representantes de la SBS, ¿cuándo van a hacer una campaña? ¿Cuándo van a educar en la currícula desde chicos, en el colegio, para que sepan lo que es ahorrar para el día de mañana? Es evidente que la plata no alcanza, somos nuestros trabajadores informales, ¿no? Somos una economía informal y sí, sabemos que necesitamos plata para el día a día. Pero y el día de mañana, todos tenemos que pensar que el día de mañana todos vamos a ser mayores, ancianos. ¿Y de qué vamos a vivir? ¿Pensión 65? Son 200 soles, creo que ha subido ahora un poco más. Tal vez no estemos en la lista de pensión 65. Eso es lo que falta y es lo que nosotros le pedimos, porque esto tiene que ser una política pública, que ustedes como Estado, ya que están en el gobierno y que son funcionarios públicos, tengan que tenerlo siempre en cuenta y hacer campañas y educar a la gente, porque si no, hoy día es el 8º retiro, mañana será el 9º, 10º, y nadie va a tener el día de mañana una pensión de jubilación. Y después, papá Estado, dame algo. Y eso no puede pasar en nuestro país. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Américo Gonza. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Presidente, la verdad, a mí no me sorprende que el superintendente de la SBS, la señora que representa las AFPs, vengan a defender las AFPs, es natural, ¿no? Eso ya lo hemos escuchado además, ¿no? Eso no me extraña. Lo que sí acá tenemos que decirle al pueblo peruano es que lo tenemos bien claro cuál es nuestro rol acá, como representantes de los trabajadores, por supuesto, ¿no? Acá no representamos los intereses económicos. Finalmente, lo dije hace un momento, las AFP es un negocio y lo que quieren es ganar, eso también lo entendemos, presidente. Ese es el principio básico del empresariado. Y nosotros que somos emprendedores también, por supuesto, hemos hecho emprendimientos, hemos generado empresas y sabemos que para eso uno invierte, ¿no? Lo que sí hay que cuestionar, presidente, es ese abuso que se comete, ¿no? Donde solamente unos ganan y los otros pierden. Eso es lo que se está cuestionando del sistema. Donde solamente cuando ganan las AFPs y cuando pierden los trabajadores. Y es más, cuando hay pérdidas, las AFPs siguen ganando. Las AFPs nunca pierden. Entonces, eso es lo que se cuestiona, esa injusticia.
Porque bueno sería si ganan, pues redistribuimos entre todos lo que se gana, y si pierde, bueno, ya pues también, ¿no? Aceptas. Entonces, eso es lo que se tiene que corregir. Nosotros hemos venido insistiendo hace reiteradas veces en estos 4 años que tenemos aquí en el Congreso, que eso se tiene que corregir, porque si las AFP se niegan a esa apertura, a esas actualizaciones, perfeccionamientos, lo que va a generar es que la población mismo pida la derogatoria, como en efecto lo están haciendo a través de esta ley de modernización que solamente tiene de nombre el moderno, porque en realidad no tiene nada de moderno. Más bien lo que ha querido es obligar a un grupo de personas, de peruanos, no solamente a los trabajadores formales en planilla, sino también a los independientes y a los jóvenes mayores de 18 años. Por eso es que en el dictamen que ahora se está viendo del retiro también hay algunas modificaciones, y eso lo saludamos, pero eso no puede quedarse así. Lo que tenemos que ir es a un debate profundo. Pero cuando en algunas veces se ha intentado, siempre escuchamos a los mismos, presidente. Presidente, hemos escuchado en los 7 retiros que han habido hasta la fecha, siempre el Ministerio de Economía, la SBS, la Asociación de AFPs y todos los organismos que van a defender a las AFPs. ¿Alguien ha invitado a la Asociación de Aportantes? Aquí, por ejemplo, debería estar una asociación muy importante que nosotros siempre lo hemos recibido, a la ANAEA, Asociación Nacional de Aportantes y Exaportantes, que reúne justamente a los que son dueños de ese dinero, o sea, a los verdaderos actores. Entonces, presidente, hablar de que las AFP ganan cuántos millones, ya lo hemos dicho aquí, presidente, mejor vayamos de frente al debate del dictamen que hoy día nos convoca, el retiro de las 4 UITs. Muchas gracias, congresista González. Tiene la palabra el congresista Segundo Montalvo, 2 minutos. Gracias, presidente. Presidente, hemos escuchado la ponencia con respecto al alcance de la ley 32.123. Esta ley solamente los acoge a las actividades económicas formales, que se representan el promedio del 20 y 25%. Esta pregunta va para el representante de la SBS. ¿Y qué se va a hacer con el sector informal, que representa el 75 y el 80%? ¿Qué acciones conjuntas se está realizando con el Ministerio de Economía y el Ministerio de la Producción para corregir esta situación? Porque todos los ciudadanos de a pie también tienen derecho a una pensión digna. Esto es lo más importante, señor presidente, por su intermedio, porque no nos ha explicado nada sobre el sector emprendedor, de manera específica sobre el autoempleo, que no están buscando un trabajo que el Estado le dé, ellos generan su propio trabajo. ¿Cuánto tiempo deben aportar y cuánto sería su pensión una vez cumplida su periodo de aporte de manera práctica? ¿Cuál es su potencial beneficio entre la ley anterior y la actual? ¿No? Y la otra pregunta, señor presidente, por su intermedio, al representante de la SBS, ¿de qué manera se puede pasar a un trabajador que aporta a la ONP para que pase a la AFP? Si sabemos que los aportes de la ONP se encuentran en un solo fondo, un fondo general, ¿no? Y no individual como están los de la AFP. Y si los ciudadanos dividimos todo ese aporte de los ciudadanos que están en la ONP, entre todos los aportantes, nos vamos a dar cuenta y encontramos una sorpresa de que varios aportantes no cuenten con recursos, es decir, no cuenten con fondos. ¿Qué nos puede responder al respecto? Porque la población que aporta a la ONP están desesperados ya por pasarse a la AFP. ¿No? Esa explicación quisiera que nos den. También nos están diciendo que nos están dando otras opciones, que ya no vamos a pertenecer. Para que concluya, por favor. Ya no vamos a pertenecer a la AFP. Vamos a poder aportar a cualquier banco. Si sabemos que los bancos son dueños de la AFP, o sea, nos están
vendiendo un cuento, presidente, y es algo lamentable que lo estemos engañando a los trabajadores. Tenemos que ser bien sinceros para que la población tenga en cuenta lo que estamos haciendo. Entonces, es importante, presidente, que esto se vote en dos formas, ¿no? El retiro de las AFPs y también el sistema provisional de pensiones. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Siempre la recomendación que vayamos al punto. Señor congresista, tiene la palabra el congresista Ernesto Bustamante. No, presidente, no he pedido la palabra. Muchas gracias. Muy bien. Felicitaciones por esa explicación tan sucinta, doctor Bustamante. Tiene la palabra el congresista Revilla. Adelante, por favor. Sí. Presidente, primero para dejar claro enfáticamente, yo fui el presidente encargado de dictaminar el último proyecto que generó esta ley de modernización previsional. Presidente, en ningún momento se trabajó para las AFPs y en ningún momento ni siquiera recibí a la Asociación de AFPs en mi despacho. Y presidente, hay que dejar en claro que nosotros, presidente, hemos logrado quebrar el oligopolio que tenían las AFPs. Hoy por hoy, presidente, a pesar de las demoras de la SBS, que es lo único que falta para poder iniciar esta mayor competencia, hablando de lo que les molesta a muchos colegas, esta reforma permite, presidente, que nosotros podamos coger todos nuestros fondos y llevar a que los administre una caja. ¿Cuándo va a suceder? Cuando la SBS indique el mecanismo a pasar. Por eso hemos criticado al MEF, que ha dejado todo en manos de la SBS, solo ha hecho una ampliación y un relato de la norma, presidente, y la SBS aún no hace su trabajo. Esperemos que lo hagan para verdaderamente romper con este oligopolio. Y lo otro, presidente, no podemos ser tan irresponsables de decir que vamos a derogar toda la norma. El sistema anterior ya no existe. Si derogamos la norma, lo que vamos a hacer es estatizar absolutamente todos los fondos. Automáticamente, si derogamos la norma el día de hoy, totalmente, como están queriendo algunos que quieren votar las 4 ITs por separado con la derogación de la norma, presidente, haciendo eso, lo único que vamos a lograr es que nuestros fondos queden en el limbo y que el sistema de previsión peruano entre en colapso. Y estamos dándole la responsabilidad a un sistema que todos los años necesita más de 20.000 millones de soles para ser rescatados como la ONP. En ese sentido, presidente, le digo que sí vayamos al punto, pero que seamos responsables. El día de hoy deroguemos los artículos nefastos que se impusieron en su momento y, presidente, vayamos por el retiro de las 4 ITs. Además, que el dictamen que ha presentado el día de hoy Fuerza Popular indica que a pesar de que se retire, va a seguir habiendo pensión mínima. Y eso va a ser responsabilidad del Ejecutivo, que ha mencionado que sí se puede retirar. Y en esa posición, presidente, no vamos a retroceder. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Revilla. Finalmente, señores congresistas, la presidencia tiene a bien hacer 3 interrogantes. La primera, ¿qué medidas puede adoptar la SBS para mitigar el impacto en la rentabilidad de los fondos de los afiliados ante un potencial retiro masivo del octavo retiro? Segundo, ¿qué medidas específicas se están evaluando para fortalecer la supervisión y fiscalización de las AFPs a fin de garantizar que la pensión mínima, el aporte por consumo y otros beneficios de la Ley 32123 se implementen de manera efectiva y transparente en favor de los afiliados? Tercero, ante el escenario de un octavo retiro de los fondos de los afiliados, ¿qué recomienda hacer la SBS para que el sistema previsional siga mejorando? Y tengo a bien también 2 preguntas para la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones. 1. Si bien la reforma de pensiones no era suficiente ni perfecta, significaba un avance en la construcción de un sistema previsional, pues entre otros puntos garantizaba la pensión mínima. Hoy el Poder Ejecutivo avala el octavo retiro de los fondos de pensiones. ¿Qué alternativas tiene para esos 8,6 millones de afiliados? Es un dato del Ministerio de Economía y Finanzas que se quedarán con saldo cero. Y número 2, ¿cuánto podría contribuir la pensión por consumo al fondo de pensiones de un afiliado promedio? Esas son las 2 preguntas que quisiera las 2 para el AFP y las 3 para la SBS, que quisiera que los absolvamos posteriormente. Señores congresistas, finalizadas las preguntas de ustedes, vamos a dar el uso de la palabra a los señores invitados para que hagan el descargo de las preguntas. Adelante, por favor, en el orden que ustedes crean conveniente. Adelante.
Gracias, señor presidente. A ver, sí, hay varias preguntas. Yo quisiera precisar algunos temas. En primer lugar, cuando se ha mencionado algunos aspectos del reglamento, como que se ha incorporado, digamos, la pregunta, o la base para hacer una pregunta como si la SBS hubiera hecho reglamento. La SBS no ha hecho reglamento, solo ha hecho el Poder Ejecutivo, en primer lugar. En segundo lugar, es cierto, se ha publicado ya el reglamento hace 2 viernes, lo que la superintendencia ya ha estado haciendo es trabajando en la reglamentación para permitir este entorno de competencia que todos están reclamando y que es cierto. Ya el superintendente ha anunciado que para octubre se está prepublicando, y lo mencioné, lo vuelvo a reiterar, señor presidente. Y aquí también yo quisiera precisar un aspecto importante, señor presidente. La superintendencia vela por el sistema privado de pensiones, no por las AFPs. El sistema se llama sistema privado de pensiones, es un sistema de AFPs, donde nosotros lo que tenemos que ver es que el afiliado reciba, digamos, los elementos y los derechos que establece la ley. Ese es nuestro mandato. Y nosotros supervisamos a las AFPs por ley de manera permanente todos los años y a lo largo de cada año o en cualquier momento una supervisión extrasitu. Eso, por favor, señor presidente, es algo que sí quisiera precisar. Tan es así, y aquí me permito recordar, señor presidente, un tema muy particular, una ley que se dio hace mucho tiempo en el seno del Congreso, estableció una licitación para afiliados. Y esa licitación por afiliados, señor presidente, permítame decirle que a nivel de América Latina ha sido la más exitosa en licitación de comisiones. Y esas licitaciones las realiza la superintendencia cada 2 años. Producto de ello, señor presidente, el 80% de los afiliados está en comisión por saldo, y luego de esta reducción, porque antes empezaba hasta 1.25 y ahora está en 0.68, los afiliados han dejado de pagar casi 7.000 millones de soles en ese transcurso de tiempo. Es un ejemplo nada más, no voy a incorporar, pero ese monto, digamos, que se ha dejado de pagar va, digamos, a favor del afiliado y no para las AFPs. Eso sí quisiera precisarlo. Luego se habló acerca de la rentabilidad o alguna información acerca de la rentabilidad, solo para precisar, señor presidente, la información del sistema privado de pensiones la publica la superintendencia de manera transparente y de manera permanente en su portal institucional, en donde dije que no solo está la opinión técnica que hemos venido a ratificar y a sostener, sino que también está la rentabilidad que ofrecen las gestoras de pensiones a los afiliados y está publicado. En los últimos 31 años, la rentabilidad ha sido 9.7%, si no me equivoco, como promedio anual en los últimos años. Precisar también, no está el señor congresista que hizo la intervención, pero hablaba de un aporte de 35 años y la verdad van 31 años de desarrollo del sistema. Solo para hablar de temas generales, la pensión depende del aporte más la rentabilidad y el promedio, por eso hago alusión también a lo que está publicado en el portal, el promedio de pensiones en el sistema privado de pensiones es de 1.100 soles, no es una pensión, digamos. Hay casos en los cuales no han aportado, es cierto, han aportado pocos años por X motivos, ajenos a un sistema de pensiones, pero que digamos, esos no es la totalidad de las pensiones que se entregan en el sistema. Hay personas que tienen muy buenas pensiones y hay otras personas que lamentablemente no han podido tener una pensión y eso representan un porcentaje reducido. Luego, señor presidente, hay una pregunta que hizo el congresista acerca de asesorar. Como saben, actualmente el sistema privado de pensiones tiene un esquema multifondos, en lo cual hay una asignación por default. Esta ley asigna un tema muy importante que creo que recoge la preocupación del congresista Cabero, quien hizo la pregunta, y se refiere a lo siguiente. Si él no ha retirado, por ejemplo, es un afiliado que no ha retirado y quiere
según la edad, estar en un fondo de pensiones que le genere una mejor perspectiva, la ley establece la posibilidad de implementar fondos generacionales, previo estudio que ya la superintendencia lo viene culminando. Digamos, ese es un tema para responder esa pregunta. Y aquí me permito saltar a una pregunta, y yo le agradezco a la congresista que me ha hecho la pregunta acerca de educación financiera. Ahí está Alba, perdóneme, señora congresista, no me voy a olvidar su nombre, por supuesto. Congresista Alba. Yo le agradezco esa pregunta. Mire, la educación financiera es un tema de singular importancia, de hecho se recoge, digamos, en varias normas, y no le corresponde únicamente a la superintendencia. No obstante, sí, y por eso insisto a la congresista Alba por su intermedio, para un poco relevar la labor que ha hecho la superintendencia en este aspecto, porque es una labor, hay que decirlo, bastante titánica y que nunca será suficiente. En primer lugar, tenemos un programa que se llama Programa Finanzas en el Cole. Así se llama el programa. La superintendencia capacita profesores, quienes a su vez se convierten en voceros para los alumnos. Y se realiza un manual del docente y a quienes se le capacita. Entonces nosotros ya hemos venido realizando ese tema. Después, segundo, un programa Finanzas para ti. Este programa brinda un entrenamiento, capacitación sobre cultura previsional a jóvenes, adultos y adultos mayores. Bajo, digamos, voy a tomar un par de esquemas, un par de ejemplos vinculados al sistema privado de pensiones, porque también la SBS obviamente educa en la rama de banca y de seguros. Y hay un módulo que se llama Infórmate y Planea tu Futuro, y otro que se llama Aprendiendo sobre pensiones. Entonces, digamos, tiene este material que lo brinda no solo de manera virtual, sino también hay personas que capacitan directamente. Y también esto se complementa con material para, digamos, diseñado por segmento de personas según la edad. Por ejemplo, para jóvenes y adultos se tienen cartillas sobre modalidades de jubilación, diferencias entre diversos sistemas de pensiones, y también un módulo para niños y adolescentes, con algunos cuentos que se han realizado de manera virtual, así como hacen bastantes las superintendencias de América Latina. Eso, digamos, ese es un tema que nuevamente es muy importante. En el 2023, por ejemplo, solo para dar un dato así, de todas las 108 iniciativas que tuvimos de educación financiera vigentes, el 24% cuentan con un componente cultura previsional. Yo he mencionado que no solo la superintendencia vigila banca, seguros, AFP, cooperativas, UIF, y entonces hay un porcentaje que no es menor que se dirige a estos segmentos. Entonces, también la superintendencia, además de ello, tiene que monitorear, pero insisto, no es una labor, digamos, que solo la debamos hacer nosotros. De hecho, en la ley, si no me equivoco, se establece una labor que tienen que hacer en conjunto entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación, si no me equivoco. Está ahí para fortalecer la educación previsional, porque como muy bien ha dicho la congresista Jara, es importantísimo fortalecer ese conocimiento, porque hay muchos temas que obran en decisión, y como y respondo a la pregunta de un distinguido congresista que ha hecho alguna alusión cómo va a elegirse, eso requiere de una educación previsional. Insisto, esto no es una labor de la superintendencia en ese sentido. Luego, bueno, ya respondí algunos temas. El tema de la pensión mínima también es un requisito. La pensión mínima está establecida en la ley, la tiene que analizar y ver, tiene requisitos. El Ministerio de Economía es quien fija, digamos, las pautas y si la va a aumentar o no. Eso no depende de la superintendencia, por supuesto. Y obviamente los retiros van a afectar, según está establecido, eso ya lo verán. Un congresista habló de una pensión de 1.400 en el sistema privado de pensiones y habló del disgusto o malestar respecto a otro sistema. Esta ley, como ya se ha mencionado, permite que si alguien no está contento en el sistema privado, se vaya al sistema nacional y le entregue todo su dinero al Estado. Y ahí verá cómo
en el sistema nacional, eso ya le responderá el Ministerio de Economía, verá o reajustará las pensiones. Pero 1.400 es muy superior a la pensión máxima de otro sistema, digamos. Luego, el congresista Montalvo, es una pregunta directa, señor presidente, con acciones conjuntas para incrementar la cobertura. La superintendencia tiene un mandato, que es supervisar el sistema privado de pensiones, y he explicado el tema de la educación previsional. Pero la ley incorpora un sistema de pensiones sociales que va y abarca a los microempresarios, a ese grupo sobre el cual usted con muy buen criterio está defendiendo y se está preocupando por su intermedio, señor presidente. El congresista se preocupa, entonces hay temas y retos todavía por implementar. Seguramente se va a realizar esto también en coordinación con la superintendencia para realizar. Y la otra preocupación era el traslado entre el sistema nacional y el sistema privado de pensiones, que eso es lo que preguntó el señor congresista Montalvo. Y ese es un reglamento que tiene que realizarse básicamente entre ONP, Ministerio de Economía y la superintendencia, porque no depende solamente de superintendencia, tienen que verse las condiciones sobre las cuales se va a trasladar una persona. Entonces, si ha aportado en el sistema nacional, recordemos, por favor, señor presidente, que había un bono de reconocimiento, ¿no? Eso, valga la redundancia, reconoce los aportes hechos a un sistema para irse a otro lado, porque no va a empezar de cero, ¿no? Entonces, ese mecanismo está ahí para poder realizarse. Y para culminar esta intervención y cederle la palabra a los otros representantes, usted habló de mitigar el impacto de un octavo retiro. Bueno, la salida de dinero o recursos destinados a un fin noble, que es la jubilación, sí tiene un impacto. Poco puede hacer cualquier supervisor para detener ese impacto. Lo más que se puede ver es quizás vigilar bien los instrumentos sobre los cuales se queda la cartera administrada, pero resolver o mitigar lo que se está llevando de manera anticipada sí es un tema bastante difícil, ¿no? Con supervisión y vigilancia no se puede tener pues una reducción que ya va pues en 11 puntos del PBI. Obviamente eso requiere fortalecer más de lo que ya hemos tenido que hacer con los últimos retiros, para que no se pierda un solo centavo y lo que fuera, para hacer mejoras con la supervisión para poder vigilar este tema. Es lo que podría, señor presidente, hasta este momento contestar con estas preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la señorita Ana Jara, por favor, adelante. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, por favor, me gustaría responder la pregunta de la señora congresista Rosángela Barbarán. Efectivamente, de acuerdo a la primera disposición complementaria modificatoria de la ley y el artículo 8 del reglamento, se aprobó la nueva Comisión por Productividad, y es en ese sentido que las AFPs han informado y comunicado la existencia de esta nueva comisión, pese a que aún está pendiente de reglamentación por parte de la superintendencia. Al señor congresista Bellido, por su intermedio, señor presidente, si me permite, me gustaría responderle que, de conformidad con el artículo 24 del texto único ordenado del sistema privado de pensiones, se establece que los afiliados deben pagar una comisión. A la fecha, la comisión es de 0.68% que se cobra sobre el saldo de las cuentas que haya que cada afiliado tenga, y comentarle también que sobre la rentabilidad, el promedio de los últimos 30 años, la rentabilidad ha sido de 10% anual. Sobre la pregunta referida al tema de aportes por consumo, me gustaría comentar que efectivamente, de conformidad con el artículo 35 de la ley y el artículo 72 del reglamento, el 1% de las compras que hagan los ciudadanos en el año con comprobantes electrónicos ingresarán a la cuenta del trabajador
y este tema también todavía está pendiente de reglamentación por parte de la Oficina de Normalización Previsional y por parte de la Superintendencia. Muy amable, señor presidente, por su intermedio. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, señora Ana Cecilia Jara Barbosa. Señores congresistas, vamos a agradecer a la señora Presidente de la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones, la señora Ana Cecilia Jara Barbosa, a su gerente de operaciones de la Asociación de las AFP, señor Carlos Raigada, asimismo también la presencia del viceministro de Economía, Eric Lajura Serrano, y también la presencia del superintendente adjunto de AFPs, señor Helio Sánchez Chávez, y el señor coordinador ejecutivo de regulación de fondos privados de pensiones, señor César Rivera Linares. Agradecemos su presencia y les exhortamos a que puedan abandonar la sala en el momento que ustedes crean conveniente. Muchas gracias. Suspendemos la sesión por breve término para dar despedida a nuestros invitados. De la tarde con 20 horas de debate. Aprobó por 24 votos a favor, ninguno en contra y solamente 2 abstenciones el retiro de las 4 UITs de los fondos de pensiones de las AFP. Hoy mismo pasará entonces al Pleno del Congreso para su debate y aprobación, por lo que hemos visto hoy justamente en la comisión, el presidente además del Congreso, Gerí, quien anunció también que se iba a ver el tema y aprobar. En tanto, el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, aseguró que viendo los tiempos, en el mes de noviembre o finales de octubre, en el mejor de los casos, podría estar viéndose el desembolso de los recursos. Bueno, entonces, ya, confirmado. Entonces, hoy se debate entonces en el Pleno del Congreso este tema para finalmente el día de estos días, en los próximos 2 días, por lo menos, la Presidenta de la República, Dina Boluarte, quien ya había anunciado su acuerdo con ello, estaría dándole su rúbrica respectiva y así iniciar el proceso justamente del retiro de las 4 UITs. Entonces se aprobó y esta tarde, o en las próximas horas, el pleno empieza a las 5 de la tarde, entonces debe ser un tema que se deba ver con prioridad para ser elevado al Ejecutivo y su promulgación respectiva. Esta es la información entonces de último minuto. Se aprobó en la Comisión de Economía el retiro de las 4 UIT de los fondos de las AFP. Muy bien, Marco, muchísimas gracias por esta actualización de la noticia a la que hemos seguido desde muy temprano. Ha sido un debate extenso, largo, en la que todos han podido expresar su sentir y finalmente la Comisión de Economía aprobó el retiro de hasta 4 UITs de las AFP, después de que muchos han expuesto por qué a favor, por qué no, y finalmente se ha decidido que sí, pero vamos a esperar qué sucede en poco menos de unas 2 horas.